This meeting is being recorded. Muy buenas noches. Vamos a continuar con el tema que iniciamos el día de ayer, el tema de la elasticidad de la demanda. Vamos a ver este siguiente ejemplo y para ello vamos a considerar, aparte de la fórmula que hemos estado utilizando para determinar la ecuación de elasticidad, vamos a tomar en consideración esta también, que ahí se establece que la elasticidad es una variación porcentual en la cantidad demandada entre la variación porcentual en el precio, en vista de que, aparte de que nos piden que calculemos la elasticidad de la demanda, también se nos pide que determinemos el cambio porcentual aproximado de la demanda, es decir, la variación porcentual aproximada de la demanda. Bien, entonces nos proporcionan la ecuación de demanda. Ya hicimos algunos ejercicios, hicimos un par de ejercicios en los cuales, cuando las funciones no están despejadas específicamente para X, entonces podríamos aplicar diferenciación implícita, porque recuerde que la ecuación de elasticidad o nuestra ecuación de elasticidad, la que hemos estado empleando, consiste en dividir el precio entre la cantidad y luego eso se multiplicaría por la derivada de X respecto a P. Bien, entonces se nos proporciona la ecuación de demanda y se nos pide que determinemos la elasticidad de la demanda a precio 30. Es decir, que no nos dan diferentes niveles de precios, solo nos dan un precio, ¿no?, de 30. Y con eso vamos a calcular la elasticidad de la demanda. Bien, entonces, pero dentro de nuestras variables para el cálculo de la elasticidad, tenemos precio, que en este momento ya lo conocemos. Sabemos que el precio es 30. ¿Okay? Tenemos esto, no el numerador. Nos faltaría determinar X, que podríamos determinar cuánto vale en términos de P la variable X, ¿no?, si fuésemos a construir una ecuación de elasticidad. O podríamos determinar cuánto se demanda a precio de 30 lempiras, ¿no?, que sería lo más conveniente. Entonces,
cuando yo hago esa consulta, la mayoría de los estudiantes dicen, mire, hay que despejar para X. Y realmente no es como que llama descabellado, sí, podría usted despejar para X y luego sustituir 30 en las P y determinar el valor correspondiente en X. Pero también nosotros podríamos sustituir 30 en esta ecuación y luego despejar para X. Entonces, es decir, vamos a tener que 30 al cuadrado más X menos 40 al cuadrado es igual a 2500. Luego, X menos 40 al cuadrado, porque 30 por 30 es 900, ¿no? Y como andamos tratando de determinar el valor de X, pasamos esos 900 al otro lado de la ecuación. Voy a escribir aquí X menos 40, aunque en realidad ya no habría necesidad porque ya sabemos que esto daría como resultado 1600. Y si aplicamos raíz cuadrada a ambos lados de la ecuación, esto es X menos 40. Y esto va a ser igual a más o menos 40. Es decir, que tenemos dos posibles soluciones. Entonces, la primera solución sería negativo 40 y este 40 pasa para el otro lado, ¿verdad? Positivo. Más 40. Y esto nos da como resultado 0. Y la otra solución sería 40 más 40 y esto nos da como resultado 80. Pero como aquí nos dan una restricción, que esta ecuación de demanda es para cuando la demanda se encuentra entre 40 y 90. Pues 0 no se encuentra dentro de 40 y 90, entonces se descarta. Entonces, X es igual a 80. Bien, tendríamos ahora que determinar la derivada. Y bueno, podríamos haber despejado para X y luego derivar, o podemos derivar esta expresión empleando para ello diferenciación implícita. Bueno, vamos a usar otra expresión que también se utiliza para representar la derivada. T cuadrado más X menos 40 al cuadrado
Bien, entonces la derivada de p cuadrado es 2p. Aquí vamos a emplear diferenciación de una función compuesta, que es más. El 2 pasaría a multiplicar a x menos, y aquí es 40. Yo puse 4 y es 40. Elevado a la 1 porque le restamos una unidad. Y luego la derivada de lo que está dentro, que es 1 nada más, ¿verdad? Y esto va a ser igual a 0, que es la derivada de 2500. Entonces, oh, perdón, no es 1. La derivada de x no es 1, yo estoy ahí equivocado. Entonces la derivada es derivada de x respecto a p, y esto va a ser igual a 0. Entonces nosotros necesitamos despejar para esto. Entonces este 2p pasaría al otro lado con signo negativo. Tenemos 2 por x menos 40 es igual, perdón, 2 por x menos 40 por la derivada de x respecto a p va a ser igual a menos 2p, ¿verdad? Y como esto está multiplicando, pasa al otro lado de dividir. Entonces tendríamos menos 2p sobre 2 por x menos 40, que simplificado nos daría menos p sobre x menos 40. Entonces decíamos que aquí realmente no necesitamos construir una ecuación de elasticidad porque solo la vamos a evaluar a precio 30 lempiras. Dice ahí, calcule la elasticidad de la demanda a precio 30. ¿Ok? Entonces, elasticidad de la demanda, entonces es P sobre X, y P ya lo conocemos, sabemos que es 30, sobre X, que también lo conocemos, que es 80.
y esto multiplicado por la derivada, que es menos P, y ahí para calcular ya de una sola vez vamos a sustituir los valores de X, Y sobre X menos 40. Entonces P es 30 y X es 80. Entonces, en este caso, nos quedaría 30 sobre 80 multiplicado por menos 30 sobre 40. Entonces, en el numerador nos queda negativo 900 y en el denominador $3,200. Entonces, eso me da como resultado negativo 0.2813. Permítanme un momentito, denme un par de minutos. This meeting is being recorded. Bien, entonces calculamos la elasticidad de la demanda y, que dicho sea de paso, aquí la demanda es inelástica, ¿no? Bien, pero eso es la elasticidad de la demanda. Luego se nos pide que usemos este valor para calcular el cambio porcentual aproximado de la demanda. El valor al que se refiere no son los 30 lempiras. El valor que se refiere es al que acabamos de calcular. Que utilicemos la elasticidad de la demanda para calcular el cambio porcentual aproximado de la demanda. Entonces, recordemos que esta ecuación también nos sirve para calcular la elasticidad. ¿Qué acabamos de calcular? Acabamos de calcular la elasticidad. Adicionalmente, se nos proporciona como dato, ¿verdad? Dice que calculemos el cambio porcentual aproximado de la demanda si el precio de 30 se reduce a 28.50. Ahí tenemos una variación en el precio. Y obviamente, si conocemos la variación en el precio o tenemos los datos para calcular la variación en el precio, podríamos calcular
cuál es la variación porcentual. Entonces tengo la elasticidad y tengo la variación porcentual en el precio. Si yo despejo esta ecuación, tengo que la variación porcentual en la demanda va a ser igual al coeficiente de elasticidad multiplicado por la variación porcentual en el precio. Entonces, tendríamos que calcular en este momento la variación porcentual en el precio. Bien. Y entonces, la variación porcentual en el precio se obtiene restándole al precio 2 el precio 1 y todo esto dividido entre precio 1. Entonces, en este caso, la variación porcentual en el precio va a ser 28.50 menos 30 sobre 30. Y esto nos va a dar una variación porcentual en el precio de menos 0.05. Es decir, hay una disminución del 5% en el precio. Recuerde que cuando nosotros hablamos de variaciones, cuando vimos el tema de incrementos y tasas, cuando hablamos de incrementos y tasas, disculpen ahí que se fue por un momento la pantalla, pero es que hay gente que está ingresando a estas alturas de la clase y entonces se me complica la cosa. Siempre que tengo ahí unas pausas es porque hay gente que está, ya voy a modificar esto para que 10 minutos después de empezar la clase ya no puedan entrar. No puedo estar haciendo estas pausas así.
Bien, entonces habíamos dicho que cuando hablábamos de incrementos o variaciones, el signo es sumamente importante. Y la razón en el caso de la elasticidad, cuando vimos que en economía se utiliza el valor absoluto del coeficiente de elasticidad y que dije que nosotros aquí en matemáticas o en métodos no lo utilizamos porque ese coeficiente de elasticidad nos sirve para hacer otros cálculos, como en este caso, que nos piden calcular la variación porcentual de la demanda. Entonces, si yo aquí le hubiese aplicado valor absoluto, aquí me hubiera dado un valor positivo, ¿no? Pero siendo que el precio, la acción o la modificación que hubo en el precio es una disminución, hubo un incremento negativo, que se acuerdan que dijimos que los incrementos pueden ser positivos y negativos, solo que nosotros, cuando los incrementos son negativos, nosotros decimos disminución. ¿Okay? Entonces, de acuerdo con la ley de la demanda, si el precio disminuye, la cantidad demandada debería de incrementar. ¿Okay? Entonces vamos a calcular la variación porcentual de la demanda. Y para ello vamos a multiplicar al coeficiente de elasticidad por la variación porcentual en el precio. Entonces el coeficiente de elasticidad multiplicado por la variación porcentual en el precio. Si yo hubiese aplicado el valor absoluto al coeficiente de elasticidad, este hubiese sido positivo. Y al multiplicarlo por la variación porcentual en el precio, que es negativa, me hubiera dado un valor negativo. Es decir, que tendríamos como resultado que si el precio está disminuyendo y la cantidad demandada también está disminuyendo. Y eso iría contra lo que dice la ley de la demanda. Y recuerde que cuando son leyes, son axiomáticas. No es que a veces sí y a veces no, ¿verdad? Eso es siempre. Entonces, menos por menos da más, ¿verdad? Entonces, la variación porcentual en la cantidad demandada va a ser de 0.014, es decir, que la demanda se incrementa en un 1.4% cuando el precio disminuye en 5%. Bien, veamos un ejemplo más y este es el típico tipo de ejemplo
que suelen poner en los exámenes. Le dan una relación de demanda y le piden que determine la ecuación de elasticidad para luego evaluarlo a diferentes niveles de precios. Aquí no me dieron, no tengo los precios, permítanme, voy a buscar. No, por alguna razón no me copió los precios, pero los precios son, bueno, lo voy a poner aquí a mano. Precio para P igual 150, P igual 200 y para P igual a 240. Bien, entonces como me dan tres diferentes niveles de precio, entonces vamos a evaluar vamos a construir una ecuación de elasticidad, luego la evaluaremos a estos diferentes niveles de precio y vamos a completar esta tabla. Lo primero, como es P lo que me dan para sustituir, voy a construir mi ecuación de elasticidad en función del precio, ¿no? Entonces, mis variables P va a ser P, ¿verdad? X, que en este caso está despejada, es 900 menos 3P elevado a la 1 medio. Y lo único que nos faltaría por determinar es la derivada. Entonces, derivamos. La derivada de X es derivada de X respecto a P. Un medio pasa a multiplicar a toda la expresión restándole una unidad al exponente, menos un medio, y luego esto multiplicado por la derivada del argumento, en este caso, menos 3. Ahora
vamos a multiplicar todo y vamos a dejar expresado sin exponentes negativos, ¿no? Entonces tendríamos en el numerador menos 3. Y en el denominador 2 que multiplica a 900 menos 3p a la 1/2. Bien, vamos a evaluarlo a esos distintos niveles de precios. Para cuando P es 150. Entonces el coeficiente de elasticidad no he construido mi ecuación de elasticidad todavía. Entonces nos hacía falta la ecuación de elasticidad. Entonces es P sobre X X es 900 menos 3p a la 1/2. Y esto multiplicado por la derivada multiplicamos en el numerador menos 3 por p y eso nos da menos 3p. Y aquí, como estos dos son igual base, sumaríamos los exponentes. Entonces tendríamos 2 por 900 menos 3p. Y podríamos simplificar esto un poquito más, ¿verdad? Podríamos extraer factor común 3 de aquí del denominador. Entonces si sacamos factor común y voy a poner así 2 por 3 por 300 menos P. Que 3 por 300 son 900. Y 3 por menos P serían menos 3P. Y aquí menos 3P. Para poder cancelar este con este. Y entonces nuestra ecuación de elasticidad menos P sobre 2 por 300
menos P. Bien, vamos a evaluar ahora nuestra ecuación de elasticidad, esos diferentes niveles de precio. Para P igual 150, entonces tendríamos menos 150 sobre 2 por 300 menos 150. Ok, entonces me quedaría aquí 150, 150 por 2, 300, 150 entre 300, menos 150 entre 300 sería negativo 0.5. Okay. Ahora vamos a calcular para P igual a 200. Me hace falta un paréntesis aquí. 300 menos 200. 100 por 2, 200 menos 200 entre 200 menos 1. Y finalmente para P igual a 240. Okay, entonces 300 menos 240 son 60. 60 por 2 es 120. Y 240 menos 240 entre 120 es menos 2. Mire que no hemos clasificado aquí la elasticidad porque luego aquí se nos pide que completemos esta tabla. Entonces, los precios son 150, 200 y 240. Entonces aquí el resultado fue negativo 0.5. Acá fue menos 1 y acá menos 2. Aquí nos ponen, ¿no? Porque como en economía, me imagino que esto es para cubrir el hecho de que en economía se utilizan los valores absolutos, aunque ya vimos que para realizar cálculos es importante tener presente que vamos a utilizar el signo
con que resulta de evaluar una ecuación de elasticidad. Bien, entonces vamos a clasificar la demanda. En este caso, la demanda es inelástica. Si la demanda es inelástica y el precio disminuye, entonces, ¿qué sucede con el ingreso? Entonces, eso lo vimos en la teoría. El ingreso también disminuye. Aquí unitaria. Cuando la elasticidad de la demanda es unitaria, cualquier incremento o disminución tanto en precio como cantidad demandada no modifican el ingreso. Entonces aquí no hay efecto. Y aquí la demanda es elástica. Y en el caso de las demandas elásticas, si el precio disminuye, el ingreso total aumenta. Bien, preguntas o dudas con respecto a este tema, con respecto al ejercicio. Bien, entonces si no hay preguntas o dudas, entonces concluimos por el día de hoy y continuamos el día de mañana siempre a la misma hora. Tengan todos muy buenas noches. Buenas noches.